En mayo del año pasado, la Operación Océano tomó estado público. Era la investigación de explotación sexual de menores más grande en la historia del país, con una veintena de víctimas y más de 30 imputados. Rápidamente capturó la atención pública e incluso se llevan publicados 2 libros sobre su desarrollo. Pero desde ayer, la Operación Océano quedó en tela de juicio. En el centro del caso hay una víctima principal y ayer trascendió que la joven tiene 2 celulares. Sin embargo, las defensas de los imputados solo se les dio información de uno de ellos. La Fiscalía afirma que el error fue de la policía y no del Ministerio Público, pero una mayoría de los abogados penalistas que defienden a los imputados anunciaron a la jueza Beatriz Larrié que pedirán la nulidad del caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta novedad es tan trascendental o no? Entonces, en el desarrollo de esta investigación, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el abogado Juan Raúl Williman, quien representa a 8 víctimas de la Operación Océano. Él es docente de práctica profesional en el Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República y también de Derecho Procesal en la UDE. Dr. Williman, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, teniendo en cuenta la magnitud y la relevancia que ha tenido la Operación Océano y que hace mucho tiempo venimos hablando de ella, quizás valga la pena hacer un raconto y recordar las principales características que tiene esta investigación, ¿verdad? Sí, sin duda creo que la investigación tuvo un impacto mediático y social que le ha llevado de hecho a como estamos hablando hoy, a una repercusión mediática que tiene que ver con un delito tal vez muy poco analizado. No sé si estaríamos hablando de ese delito hoy, pero la ley, la 17.815, en su artículo 4, prevé o castiga justamente la promesa de retribución a la retribución a menores de edad por actos de contenido sexual. Entonces, esta situación, que es bastante particular, nos lleva a hablar de un delito que, repito, es un delito que no estaría en el tapete como está hoy, es un delito que, como se explica muchas veces, cuesta ser denunciado, es un delito que generalmente pasa desapercibido. Incluye esa situación el hecho de que las víctimas no se reconocen como tales, que los victimarios no se reconocen como tales, esto se encuentra naturalizado y sin embargo estamos hablando de algo bastante básico, que es la protección de niños, niñas y adolescentes, que son especialmente vulnerables por su condición de tales, y la ley hace una protección especial en ese sentido. Entonces, en ese sentido, la magnitud de la operación, por supuesto que tiene que ver por la cantidad de víctimas y la cantidad de imputados. Sí, que recordemos, se habla de una veintena de víctimas, ¿no? Y más de 30 imputados. Estamos de acuerdo, pero también tendrá que ver con el hecho de que estamos hablando de un delito con estas características y que, sin embargo, hoy todos hablan de la retribución o promesa de retribución a menores de edad, y de alguna manera se pone en el tapete esta situación de especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes que en realidad llevan estos actos sin tener la capacidad para poder efectivamente celebrarlos válidamente. Porque no se discute que esto no es un delito si las personas fueran mayores de edad, pero tampoco se discute que se está frente a una figura delictiva si son menores de edad. Entonces, evidentemente, esta discusión creo que enriquece del punto de vista no solo jurídico, del punto de vista social, ¿no? O sea, cabría preguntarse por qué un adolescente, además no necesariamente esto implica que sea de estratos sociales más bajos o con un nivel socioeducativo menor, y queda demostrado que es transversal y que puede abarcar y puede alcanzar a cualquier clase social. Entonces, lo que habría que preguntarse es qué sucede con nuestros adolescentes, cuál es el cuidado que le estamos brindando para que efectivamente lleguen a una situación de esta naturaleza. Cabe recordar que esta investigación empieza porque una de las víctimas aparece muerta y se considera un suicidio, y en realidad se va a investigar esa muerte y a partir de ahí toda esta situación. Obviamente la situación emocional de una persona que ya es extremo demuestra básicamente la gravedad de la situación. Pero cuando hace referencia a las particularidades del delito y como un cambio, ¿no? en el hecho de que ahora se le dé efectivamente estado público y todo lo que ha vinculado a esta operación, ¿no? ¿A qué lo atribuye? ¿Un cambio de paradigma en la sociedad? ¿Un cambio a nivel de la justicia? No, yo creo que tiene que ver a algunos aspectos de cambio de paradigma en la sociedad, porque claramente si nosotros naturalizamos algunas situaciones,
que nos pasa a todos y eso viene siendo modificado, si las naturalizamos, difícilmente alguien las denuncie. Porque, repito, si uno no se identifica como víctima, o el victimario no se identifica como victimario, y eso se encuentra naturalizado, ¿quién va a ir a denunciar una situación que nadie visualiza como un delito o como una situación grave o como una situación de vulneración? Evidentemente que no. Entonces creo que evidentemente ahí tiene que haber hay un cambio de paradigma y bueno, y la advertencia, porque esto se trabaja mucho desde UNICEF y yo he hecho consultorías para la unidad de víctimas, para el propio UNICEF, hablando de estos temas, porque justamente buscan trasladar ese conocimiento a la sociedad para que eventualmente ante una situación de esa naturaleza uno advierta con determinados patrones que está frente a una situación de incluso más graves, de explotación, de trata, y que no sea algo naturalizado, ¿no? Como puede pasar, sobre todo a veces pasa en el interior del país. Usted en alguna declaración ha dicho, y ha puesto énfasis en eso, en lo que les cuesta a las víctimas reconocerse como tal, al punto de que en realidad no quieren saber de nada con seguir involucradas en este caso en muchas situaciones. Claro, ¿no? es que efectivamente no todas las víctimas necesariamente tienen la voluntad ni de participar del proceso, ni identificarse como víctima, y mucho menos de prestar una declaración anticipada. Eso es individual. Eso igual hay que reconocerlo como un derecho. El nuevo Código del Proceso Penal establece un derecho de las víctimas a participar en el proceso, pero como ese derecho se puede ejercer o no ejercer, hay que respetarlo, porque no todos los procesos son iguales. ¿Cuántas están participando del proceso? El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR está representando a 8, pero hay abogados particulares que representan a otras víctimas. También están los papás de la adolescente fallecida, ya que hay más, entre 11 y 12 por lo menos, con abogados particulares. Obviamente la Fiscalía no necesita que la víctima participe para seguir adelante con su indagatoria y eventualmente con el proceso el que tenga que seguir, el juicio oral o el abreviado o que la Fiscalía decida. Pero no cabe duda que una víctima que actúa como tercero coadyuvante y participa del proceso y está dispuesta a declarar, obviamente que es una situación distinta para una Fiscalía contar con la participación de la víctima o no contar con la participación de la víctima. Que hay toda una discusión ahí respecto de la participación de la víctima. Nosotros creemos desde la Facultad de Derecho que estamos hablando de un derecho humano fundamental de acceso a la justicia que no puede ser retaseado de ninguna manera. Sin embargo, es permanentemente cuestionada la participación de la víctima, la facultad de impugnar, la facultad de impugnar una resolución judicial, por ejemplo, en un proceso. Esto ha pasado en estas audiencias de la Operación Océano, ¿no? Cuando claramente, por ejemplo, se trata de algo que le afecta directamente. Tampoco el código es la panacea respecto del marco internacional de los derechos de las víctimas y cómo está consagrado en Uruguay. Hay muchas cosas para mejorar, pero hay mucho que cambió respecto del sistema inquisitivo anterior. Yo le preguntaba lo de la víctima en el grado de participación, porque me imagino que para muchos también, para muchas es de alguna manera pasan por la revictimización también cuando tienen que ir a declarar y involucrarse en el proceso, ¿no? Bueno, de eso no cabe duda. Me preguntaban varias veces cuando hubo una situación de proceso abreviado, que la gente lo vio horrorizada, diciendo no puede haber un proceso abreviado en el marco de la Operación Océano. Y yo decía, bueno, pero la gente que está horrorizada con el abreviado, seguro no está mirando a la víctima, está solo mirando al imputado y a ver qué pena le cae. Pero nadie está pensando en la víctima, en su interés de participar en el proceso o de no participar o de terminar con esto, evitando la victimización secundaria que el sistema genera. El sistema de administración de justicia no voluntariamente, no lo hace voluntariamente, pero es así, revictimiza. Cuando uno tiene que prestar una declaración, volver a contar lo que le pasó, no es muy difícil de entender. Si yo te pregunto, que te pido que me cuentes, que evoques un hecho que te causa angustia, que pasaste mal en tu vida, cuando me lo cuentes, cuando lo evoques, te vas a volver a sentir mal, porque eso es natural. A todos nos pasa. Bueno, a una víctima le pasa exactamente lo mismo. Por suerte salimos del anterior sistema, donde poco menos tenía que evocar y contar el hecho infinidad de veces, porque lo hacía la policía, lo hablaba con el fiscal, lo hacía en sede judicial, después le tomaban declaración de vuelta. No, bueno, hoy esos cuidados se tomaron en el nuevo código con una visión mucho mejor respecto a la situación de la víctima, toma cuidados fundamentales. Por eso está prevista, entre otras cosas, la declaración anticipada, porque lo que está evitando es que la persona haga ese peregrinaje y poco menos tenga que salir a contar. Imagina una situación no de explotación, de abuso sexual, ¿cuántas veces le tiene que contar? No tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es
O sea, por el viejo código hubiera implicado eso, un pasaje un horror. de una cantidad de veces por el juzgado. Sí, a este código lo van a seguir criticando, pero en ese punto para mí no hay discusión. Hubiera sido un peregrinaje absurdo y una revictimización secundaria extrema. Nadie va a evitar la victimización secundaria, pero sí podemos mitigarla y llevarla a la menor expresión. Para eso hoy hay la unidad de víctimas, para eso hoy se implementó esto que te estoy contando, es la declaración anticipada. No solo la declaración anticipada. Aclaremos eso, ¿qué es la declaración anticipada? Claro, hay un artículo del Código de Proceso Penal, el 164, que con mucha claridad, también lo hace la Ley de Género, pero en el propio Código del Proceso Penal, establece que una víctima especialmente vulnerable es, además de ser víctima del delito, que ya es una desgracia, tiene otras vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, una víctima de abuso sexual es una víctima especialmente vulnerable, o una víctima menor de edad es especialmente vulnerable, o discapacitada. Entonces, ¿qué hace? Establece como regla, no como excepción, como regla que esa declaración deberá tomarse de forma anticipada. ¿Anticipada qué? A donde normalmente se produciría, las pruebas se diligencian en juicio. Lo que tiene la Fiscalía son evidencias hoy. Las convierte en prueba cuando las ingresa a juicio. Pero acá no está en juicio. Anticipadamente y previo al juicio se toma la declaración de la víctima justamente para evitar esta victimización secundaria. ¿Y cómo la evita? Bueno, la evita evitando el contrainterrogatorio directo de la contraparte por sus abogados, la evita no compartiendo el recinto, ya sea por cámara Gesell o que estén en salas separadas, la evita haciendo que el interrogatorio lo haga un funcionario especializado, la evita debatiendo, que es lo que no pudimos hacer, el tópico de las preguntas a realizar de forma previa para que después quede establecido y obviamente el funcionario especializado le tome la declaración. Entonces toma una serie de recaudos que intentan mitigar lo que siempre pasó, que es la persona iba a ser revictimizada por el sistema de administración de justicia. A veces es el sistema de administración de justicia, a veces es el sistema de salud, a veces, son distintos, ¿no? Y lo que tenemos que intentar lograr, porque estamos hablando de derechos humanos fundamentales, es cumplir con lo que hoy está previsto, que justamente está atendiendo a esta situación. Quedaron hechas varias puntualizaciones, ¿no? Las características de la operación como tal y después en el ámbito de la justicia. Esta operación Océano, esta investigación se está llevando a cabo por el nuevo Código del Proceso Penal. Sin duda. Y entonces ahí es donde entra la declaración jurada anticipada. Hablábamos de las víctimas, yo mencionaba lo de las 20 víctimas que figuran, ¿verdad? Pero ahí se suele hablar de una víctima principal dentro de la operación Océano, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene contacto con la mayoría de los imputados. Porque en realidad ahí hay un punto ¿Cuántos imputados están vinculados con la mayoría? con la hay un punto, hay un punto víctima? claro, ese es un punto de conexión. A veces la gente se pregunta, ¿por qué no se hizo de forma individual? ¿Por qué no fue imputado por imputado? Bueno, desde el momento que hay una víctima principal que hace una especie de conexión y que tuvo contacto con todos, no implica que es una red. Los imputados no tienen ni por qué conocerse. El problema es que hay una conexión respecto del sujeto pasivo del delito, que es la víctima. Entonces, esa situación específica... Por eso es que se habla de operación Océano. Claro, y eso genera la magnitud. Hay gente que dice y sigue insistiendo. Sí, porque los imputados entre sí en general no se conocían, no era que actuaran Exacto. juntos, ¿verdad? Sí, el punto de conexión es la víctima y Exacto. no a su vez ellos como imputados. Entonces, por eso se habla de una víctima principal, aunque hay otras víctimas que también han tenido contacto con otros imputados. Y ahí fue que quedó esta situación especial, de la que yo, por lo menos desde el punto de vista académico y procesal, no estoy de acuerdo, que en este expediente quedó supeditada la declaración de 2 de las víctimas a que las defensas tuvieran acceso a las pericias de los celulares. Si le parece, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando de ese aspecto que fue la novedad que se conoció ahora esta semana. ¿Cómo no? Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de la operación Océano. Ustedes saben, es la investigación de explotación sexual de menores más grande en la historia del país, con una veintena de víctimas y más de 30 imputados. Esta semana a nivel judicial hubo novedades. ¿Qué pasó? Bueno, en el centro del caso, como decíamos, hay una víctima principal y en estos días trascendió que la joven tiene 2 celulares y justamente eso es uno de los aspectos que ha planteado dudas. ¿Qué sucede? Bueno, a la defensa de los imputados solo se le dio la información de uno de esos celulares y por eso es que los abogados justamente de los imputados
están planteando sus reparos sobre cómo se viene llevando a cabo esta investigación. Nos habíamos quedado ahí, ¿no? En ese aspecto. Estamos conversando con el doctor Juan Raúl Williman, abogado, docente de práctica profesional en el Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República, también docente en Derecho Procesal en la UDE, y también abogado que representa a 8 de las víctimas de la Operación Océano. Pasamos a, doctor Williman, lo que ocurrió esta semana, tal como trataba de describir yo recién. El celular es una pieza clave, ¿verdad? El celular de la víctima, estamos hablando, es una pieza clave porque se entiende que, bueno, que ahí de ahí puede surgir información concluyente, relevante para la investigación. ¿Podemos aclarar hasta ahora qué se sabía respecto al celular de la víctima o Claro. a los celulares? Sí, por eso yo aclaraba primero que acá es importante aclarar que en este expediente quedó, repito, supeditada la declaración de 2 víctimas principales al acceso por parte de las defensas a las pericias respecto de esos celulares. Los celulares son un elemento hoy importante porque es una de las evidencias más importantes con que cuenta la Fiscalía. Porque Recordemos ahí que han trascendido conversaciones, chats Exacto. y demás, ¿verdad? no se requiere ni explicar que ahí adentro hay un cúmulo de información y de contactos entre víctimas e imputados que es relevante y que forma parte de la evidencia con la que cuenta Fiscalía. Ojo, quiero hacer una aclaración. Al momento de la formalización, esta evidencia todavía no estaba pronta, porque en este nuevo proceso la Fiscalía formaliza con la evidencia que tiene y es una garantía del imputado que su defensa acceda a esa evidencia y así se pregunta en audiencia y previo a formalizar a nadie, se pregunta si la defensa tuvo acceso a la evidencia que está en la carpeta de Fiscalía, la defensa contesta que sí y la audiencia sigue adelante. Y ahí se produce la formalización. ¿Qué pasa? Las investigaciones continúan. Que la persona esté formalizada no significa que la Fiscalía no continúe investigando. Claro. ¿Y cómo investigan? Este sistema, la Fiscalía es una cabeza sin cuerpo, sus brazos ejecutores son la policía. Entonces, por ejemplo, en este caso requirió de una pericia informática. Se realiza la pericia informática y como para la sede resulta sumamente relevante, repito, ata la declaración anticipada de 2 de las víctimas a que todas las defensas tengan acceso a esas pericias. Se realizan las pericias, lo cual era lo primero que se reclamaba, que se realizan las pericias, y lo que quedaba, que era fundamental, era que cada una de las defensas fuera con un disco extraíble, porque además son muy pesadas, a tener acceso completo a esas pericias y poder analizarlas previo a debatir los tópicos de declaración anticipada. Bueno, lo que sucedió en la audiencia del martes pasado es que la pericia que se nos cargó, porque me incluyo, Usted como abogado de las víctimas también tenía que acceder a esa información. Fueron las procuradoras del consultorio, somos un equipo, por suerte, muy grande en el consultorio, las procuradoras y las docentes a cargo de esta, hicimos un grupo de trabajo específicamente, la doctora Suárez y las procuradoras encargadas de esto fueron a Interpol a buscar justamente la pericia, la cual efectivamente tenía dificultades para abrir algunos archivos, no se leía completa, etcétera. Bueno, lo que pasó en la audiencia del martes es que se determinó que una de estas víctimas tenía 2 celulares y que lo que nos había encargado era un celular que era el que tenía menos información. Y justamente era el otro celular el que tiene más información y en el que permite descargar los archivos de audio, imágenes, etc. Bien, fue una sorpresa. Incluso a la Fiscalía, a la cual también vi sorprendida por esta situación. La Fiscalía obviamente sí había accedido a los 2 celulares, pero y estaba de alguna forma, se entiende, tranquila de que los abogados, todos los abogados involucrados, claro, tanto de los imputados como de las víctimas, estaban en conocimiento de esa información, claro, también. Es decir, que lo que corresponde, que es que la defensa de los imputados accedan al legajo de investigación desformalizado de la Fiscalía, había sucedido. Esto respecto de las pericias de los celulares. Podría haber otras pruebas, pero fundamentalmente lo que estamos discutiendo es las pericias de los celulares. Y resultó en esa audiencia con claridad, porque la jueza Larrié, con mucho tino, le dijo a la Fiscalía, bueno, no, convoque a los funcionarios de delitos informáticos para que vengan acá a chequear que eso es así. Cuando se fue a chequear, se determinó que claramente faltaba toda una pericia del celular principal. Consecuencia de ello, y por esta razón que yo te decía que no comparto, que quedó atado la declaración anticipada de estas 2 víctimas al acceso por parte de las defensas a esta pericia, no se puede avanzar. La idea de la audiencia era discutir los tópicos de la declaración anticipada. O sea, lo que se le iba a discutir
previamente los aspectos que se le iban a preguntar a la víctima en esa instancia que se le iba a llamar sola, ¿no? Para que le tomara alguien un funcionario especializado tomar la declaración de forma anticipada. Pero claro, esa audiencia del martes no se pudo hacer, tampoco se pudo hacer una prevista que había para el jueves y tampoco una prevista para el viernes. ¿Por qué? Porque, repito, como quedó atado y condicionado, mientras las defensas no accedan a esas pericias, no se podrá avanzar con la prueba anticipada, por lo menos de esas dos víctimas, que son víctimas, como usted dijo bien, importantes. Una de ellas es la principal. Entonces, hubo que suspender toda la audiencia. Claramente estamos, por lo menos, ante un error humano, que es quien carga la información en los dispositivos de memoria externo, que todos llevamos a ser cargados con la pericia. Por lo menos un error humano. Llevaron el disco lo llevaron todos a cargarlo en Interpol. Sí. Fue ahí. Sí, evidentemente fue el error, claro, es al cargar la información. Porque si nosotros no tenemos la misma información, y la Fiscalía está convencida que les despasaron toda la información y está parcializada, evidentemente fue mal cargada, porque esa información sí existe. A veces me preguntan, no, pero entonces hicieron dos pericias, una sí, ocultaron una... A mi entender, nadie ocultó nada. Se hicieron las pericias en celulares, son dos pericias, cuando te la van a cargar, te cargan una. Por eso la Fiscalía sostenía, no puede ser, ustedes cuentan. Bueno, yo le iba a preguntar eso, volviendo al tema, hay a quien le sorprende diciendo, bueno, estamos hablando de una operación de tal magnitud, de la que se viene hablando tanto, ¿cómo puede ser que se llegue a esta instancia? Y efectivamente, porque convengamos que los abogados de los imputados han hecho hincapié en declaraciones públicas y demás con que no cuentan con garantías suficientes, ¿no? Entonces, esto podría darse en ese marco también, ¿no? De que se les buscó ocultar adrede información, ¿no? Bien, yo creo que eso está zanjado porque la actitud de la Fiscalía en audiencia demuestra claramente un enorme interés en que los imputados accedan a la información. Todo lo contrario de nuestra Fiscalía. ¿Por qué? Porque nadie más interesado que Fiscalía de que accedan íntegramente a la información y se pueda avanzar en las declaraciones anticipadas. Esto es, para la Fiscalía no tiene ninguna conveniencia lo que pasó el martes. Ninguna. Entonces, me parece por lo menos poco lógico atribuirle a la Fiscalía una intención de ocultamiento cuando la única afectada es la Fiscalía. En todo caso, ¿a qué afecta la dilación de la declaración y del proceso? Y bueno, afecta a las víctimas, dispuestas a declarar, porque después vos tenés que mantener tu voluntad de participar en el proceso y declarar. La dilación lo que hace es afectar en todo caso esa situación. O sea que no creo que la Fiscalía tenga ningún interés en dilatar el proceso. Todo lo contrario. De hecho, fueron las defensas de los imputados las que originalmente se opusieron a la declaración anticipada. Yo estuve en esa audiencia, llegaron a sostener que la declaración anticipada no correspondía que declararan en el juicio, omitiendo la disposición de orden público del 164 del Código del Proceso Penal. Por eso me parece, o por lo menos en mi opinión, no es razonable que la Fiscalía tienda a ocultar información. Pero además, no es razonable por una razón específica. Si te vas a juicio, un requisito previsto en otro artículo del Código del Proceso Penal, el 268, es que para que la prueba ingrese a juicio, tiene que haber sido controlada por la contraparte. O sea, ninguna evidencia con la que cuenta la Fiscalía, previo a que eso sea prueba, porque acá hay que distinguir la etapa de investigación de formalizada, lo que tiene la Fiscalía son evidencias. Prueba es cuando es judicial. Bueno, cuando yo voy a transformar una evidencia en prueba, la voy a ofrecer en mi acusación fiscal y voy a ir a defender esa prueba en una audiencia de control de acusación, para que el juez de garantía la acepte y acepte que ingrese al proceso como prueba, tiene que controlar que la defensa obviamente tuvo acceso a esa prueba y la pudo controlar. Bien. ¿Y qué está haciendo la Fiscalía e incluso el juez de garantía? Asegurándose de que los imputados accedan a las evidencias con las que cuenta la Fiscalía. O sea, está dando garantías. Volvamos a la información clave de ese celular que faltó, evidentemente. Allí hay, obviamente, información que involucra a las personas imputadas, ¿verdad? Que es donde queda en evidencia el vínculo que tenían con la víctima y las promesas de retribución. Pero también se señala que hay información, hay audios y demás, donde la propia víctima dejaba entrever, o pueden ser evidencia de que mentía, por ejemplo, que falsificaba cédulas o que le mentía a la persona con la que se estaba vinculando respecto a que era mayor de edad, ¿verdad? Y no menor de edad. ¿Eso es así? Bueno, eso tiene que ver con
lo que cada parte en este proceso entiende como información relevante. Por supuesto que la Fiscalía de ese celular va a rescatar aquello que haga a la tipificación del delito que pretende imputar. Y obviamente, con toda lógica, la verdad, a la Fiscalía le importa poco si falsificó una cédula o si... ¿Por qué? Porque está frente a un menor de edad en ese momento. Hay víctimas de todas las edades, algunas tienen 16, 17, pero había también de 12, 13, son un montón. Y lo que le interesa a la Fiscalía, entiendo yo, con toda lógica, es todos aquellos elementos que estén en ese celular que tiendan a la comprobación del delito que se imputa. Por otro lado, la defensa de los imputados buscarán, en todo caso ahí, en esa información, elementos que tiendan a una defensa. Defensa que estratégicamente, evidentemente, buscan entrar en una discusión que tiene que ver con un error de tipo, diría yo, porque intentan o van a intentar sostener que fueron inducidos a error y con eso, en todo caso, eliminar el dolo y, bueno, y eventualmente la responsabilidad que les pueda llegar a caber. Eso es muy discutible, eso ya es para el fondo del asunto, porque en general la responsabilidad en este tipo de situaciones no se le traslada a un menor de edad. No, estamos hablando de un menor de edad que no puede firmar un contrato civil. O sea, no puede arrendar un apartamento, no puede manejar, no puede votar, etcétera. Tiene un sistema de responsabilidad distinto. Si un menor de edad comete un delito, no tiene una pena. De hecho, tiene una medida socioeducativa. Todos lo sabemos. O sea, en general la normativa ampara a niños, niñas y adolescentes porque entiende que estando en pleno desarrollo psicoemocional no está en condiciones de ser responsabilizado por un montón de cosas. Incluso a esto me cuesta explicárselo, por ejemplo, a una madre en el consultorio, una mamá que perdió a su hijo y el victimario es un adolescente. ¿Por qué? Porque le tengo que explicar que no va a ir 30 años preso, que va a ir con una medida socioeducativa de 2 años, de 3, y que la medida es socioeducativa. Pero esa es la realidad y tiene que ver con la situación de un niño, niña, adolescente y su especial protección. Entonces está bien, buscarán ahí esa información. Yo vuelvo a reiterar, es difícil trasladar la responsabilidad de lo que pasó a un niño, niña o un adolescente. Veía algunos comentarios de los oyentes. A ver, Alfredo pregunta, ¿no habría que aplicar una gradualidad? Una chica con 17 años y 11 meses es una víctima. Al menos, al mes siguiente puede sacar el carnet de trabajo, afiliarse al PIT-CNT y hasta ser empresaria y ejercer un trabajo totalmente legítimo que nadie discute. Le contestamos con facilidad. Y le voy a poner una situación mucho más grave, que es la que yo ponía. Un adolescente de 17 años y 350 días da muerte a una persona. Y un adulto de 18 años y un día da muerte a una persona. Una eventualmente, si la está rapiñando, por ejemplo, cometería el delito de homicidio muy especialmente agravado y podría llegar a ir 30 años a prisión. Y la otra, con un día de diferencia, podría estar con una medida socioeducativa, como mucho 10 años después de la LUC, hasta hace poco era 5. La pregunta es, ¿la arbitrariedad de ponerle un límite es necesaria? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un adolescente en pleno desarrollo psicoemocional no tiene las mismas facultades que un adulto. Lo que en todo caso discutimos durante toda la vida es dónde ponemos el límite. Me acuerdo, yo en un momento se discutió en una maestría en la que había muchos brasileros, ellos discutían incluso una situación muy particular que está, en realidad está descartada, pero discutían si no habría que discutir en cada caso, en un adolescente que está en el límite, si tiene facultades o no tiene facultades. Bueno, en realidad internacionalmente se ha ido por el camino contrario, por decir, no, bueno, pongamos un límite, porque nosotros sabemos que hay ahí un desarrollo que no está completo. Pero aparte esto no es una decisión solamente jurídica, es científica. Si uno le pregunta a un neurólogo o va a la neurociencia, le pregunta ¿por qué es así? Te va a decir, mirá, hay un problema de desarrollo del lóbulo frontal, que es el que toma las decisiones, el que puede llegar a tomar decisiones y entender sus proyecciones a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta a ese oyente es, ¿cuál es el límite? ¿Es 18? ¿Es 16? En todo caso habrá que discutirlo. No siempre fue 18. Por ese lado. Hay otro que pregunta, Juan dice, ¿puede preguntarle si se ve igual una falsificación de una cédula de una niña de 13 años con un adolescente de 17 que puede sí aparentar ser mayor? Por supuesto que es bien distinto. Cuanto más menor es el adolescente, el error al que fue inducido es cada vez más difícil de probar.
es muy difícil sostener que ahí hay un error, porque además la responsabilidad le cabe al adulto. Le decía, no siempre fue 18, en algún momento fue 21, creo que todos lo recuerdan. Hoy sigue siendo un atenuante la minoridad de edad relativa. ¿Por qué? Porque todavía se considera en el derecho penal, y por eso se habla de minoridad de edad relativa, que entre los 18 y los 21 años todavía es muy joven, ¿no? Para responsabilizarlo de alguna manera. Por eso es un atenuante. Bueno, pero está bien. Eventualmente la evolución, el desarrollo dijo, no, es 18. Yo no digo que dentro de 10 años se decida que sea 16, pero esa decisión hay que tomarla. La toma el legislador y es una decisión... Y hoy en día está en 18. Sí, y busca proteger justamente una especial situación de vulnerabilidad, que es niños, niñas y adolescentes que, repito, en su desarrollo psicoemocional no están maduros. No para momento, tomar esa decisión. La víctima principal en ese momento en el que se dieron los hechos era menor. Sin duda. Hoy en día es mayor. Sí, sí, sin duda. Y eso va a pasar, de hecho, pasa en el INISA, que hay personas mayores de edad cumpliendo medidas socioeducativas por algo que hicieron siendo menor de edad. Uh-huh. Pero bueno, el problema es cuándo ocurrió, porque si lo castigó como un adulto porque claro, tiene 18, pero cuando ocurrió tenía 15, el problema es cuándo ocurre y no en el momento que se desarrolla el proceso. Con esto que pasó ahora entonces esta semana, el martes concretamente, ¿no? Usted decía, bueno, fueron ahí a esa audiencia tan particular donde todos se enteraron que efectivamente sí, faltaba esa información, quedó de manifiesto, sorprendió a muchos, a todos. A todos. ¿Qué pasó ahora? Se está investigando, ¿verdad? Se está investigando de dónde vino, cómo pudo haberse dado ese error. Corresponde que la Fiscalía y supongo el Ministerio del Interior realice una investigación interna para saber qué fue lo que pasó. Porque obviamente ahí hay una responsabilidad que uno, repito, puede ser un error humano, pero el error humano impacta en un proceso en trámite. En este caso impide nada más y nada menos que se avance con la investigación y que va a quedar por ahora en stand-by hasta que se tenga esa información entonces de por supuesto, cómo fue que surgió impidió que se avanzara con lo que sí debe hacer prueba judicial, la declaración anticipada de 2 de las víctimas. Casi nada, o sea, un error humano que impacta en un proceso de trámite de estas magnitudes. Así que es lógico, parece lógico, como nos pasa a todos cuando nos equivocamos, que en este caso se investigue por qué. Hay un aspecto a aclarar también, es que ahora ante estos nuevos hechos, los abogados de los imputados han pedido la nulidad de parte de la defensa de los han pedido la nulidad, ¿no? del caso. ¿Podemos explicar bien en qué consiste eso en particular? Porque argumentan que una de las faltas de garantías es esto, que no pudieron acceder a esta información, ¿verdad? Bueno, las causales de nulidad están en el Código del Proceso Penal previstas, si no recuerdo mal, el artículo 379. Puede cualquier abogado presentar una demanda autónoma, incidental, de nulidad. Yo no veo en las causales previstas en el 379 ninguna que encuadre en la situación actual. Primero porque lo que tenemos acá son, repito, evidencias, no es prueba judicial. Lo que está previsto como requisito es que la defensa de los imputados, en este caso y en todos los casos, acceda a este legajo de investigación desformalizado. Y lo que está haciendo la Fiscalía, y no solo la Fiscalía, la jueza de garantía, es asegurarse de que se acceda a esta información. Entonces, repito, no estamos todavía en juicio, ni siquiera podemos avanzar con una prueba anticipada de juicio. Uh-huh. Estamos en una etapa previa. Fueron meramente formalizados y obviamente todo lo que está en el legajo de investigación desformalizado que lleva la Fiscalía tienen que poder acceder los imputados. Entonces, mientras se asegure el acceso, y justamente se suspendió la audiencia para asegurar el acceso, no parece haber ninguna de las causales previstas en el 379, porque justamente se está cumpliendo con esa parte. Es lo que yo le decía. En todo caso, esto hay que visualizarlo más adelante. ¿Y cuál es la garantía en todo caso? La garantía es que si una evidencia se pretende ingresar a juicio como prueba judicial y tenemos constancia de que esa evidencia no fue ni vista ni controlada por la contraparte, no ingresa a juicio. Y eso lo dice otro artículo del Código de Proceso Penal, que es el 268, que incluso después de la LUC tiene una redacción bastante particular, porque incluso
podría llegar a interpretarse que incluso la prueba de descargo, o sea, la prueba de la defensa, también tendría que cumplir con este requisito de que para ingresar en juicio primero sea controlada por la contraparte. Sin embargo, no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que sea la prueba de fiscalía a la que se accede y a la que se controla previo a que ingrese esta evidencia con juicio. De hecho, la fiscalía sí tiene un montón de evidencias y no todas ingresan al juicio como prueba. Pero a ver, para entender bien, desde el punto de vista teórico, ¿no? Aclaremos una cosa, la jueza Beatriz Larrié tomó el caso hace relativamente poco, ¿verdad? Es verdad. Antes estaba Adriana de los Santos. Sí. De hecho, hay alguno de los abogados de los imputados ha afirmado que bueno que la jueza Beatriz Larrié viene con otra cabeza más independiente, ha señalado. Pero a lo que voy es, usted dice, para mí no cabe la nulidad acá. Uh-huh. En caso de que efectivamente la jueza Beatriz Larrié le acceda a la nulidad, se dice así, acceda. Sí, si plantea al la pedido de nulidad, nulidad. entendiera que hubiera alguna nulidad. ¿Y qué puede pasar en ese caso? Bueno, habría que ver. ¿Hay una marcha atrás completa de toda la investigación o simplemente No. es la fiscal tiene que reunir nuevamente otro tipo de pruebas o más pruebas Claro. y presentar de vuelta la La acusación? investigación no va a verse afectada de ninguna manera porque la investigación es administrativa. La nulidad que está prevista en el Código del Proceso Penal es una nulidad respecto de la actividad judicial que hubo. La actividad judicial que hubo jurisdiccional, lo único que hay hasta ahora son formalizaciones y medidas cautelares. Y bueno, Entonces, eso puede darse marcha atrás en eso, puede quitarse la formalización y las medidas cautelares. Sí, lo tendría que volver a hacer. La fiscal. Sí, basado en las mismas evidencias. Eso en el hipotético caso de que prosperara una nulidad y que lograran hacer encuadrar esta situación en alguna de las causales previstas en el 379. Que repito, no parece. Pero no parece ¿por qué? Porque lo que estamos hablando por ahora es de la existencia de evidencias que tienen que ser conocidas por las defensas. Y acá todo está dirigido a que eso suceda. De hecho, yo le decía que yo ni siquiera comparto, yo por lo menos puntualmente, Uh-huh. no comparto que la declaración anticipada de una víctima quede supeditado al acceso de esa información. Sin embargo, para dar garantías en este proceso así fue. Y está bien. Entiendo que haya esa posición, entiendo colegas que sostengan esa posición porque creen que para discutir un tópico tienen que acceder a esa información y lo respeto. Simplemente entiendo que la prueba anticipada, del punto de vista teórico de lo que dice el código, no tiene ningún presupuesto procesal, ni previo, ninguno. O sea, del punto de Pero vista... no lo entendió así la jueza y ahora... Y lo dejó atado. Por ahora pero queda si uno va al a la 164, no dice que la defensa tiene que acceder al legajo de investigación de forma en su totalidad para que haya una prueba anticipada. De hecho, se diligencian pruebas anticipadas sin ni siquiera haber una persona formalizada. Porque lo que se está atendiendo es a la seguridad o situación de la víctima. Y puede declarar ahora y se toma la declaración. Y si no hay una persona formalizada, ¿quién va a acceder a un legajo si no hay imputado todavía? Pero se le toma la declaración igual. O sea, no es necesariamente, no tiene previsto un momento de declaración anticipada. ¿Por qué yo te decía que no estaba de acuerdo? Porque en realidad, si en este o en otros expedientes atamos la declaración anticipada de una víctima a un requisito, por ejemplo, en este caso, que se acceda a determinada información, entonces la van a atar siempre. Y lo que el legislador previó no se está cumpliendo. O sea, el camino sería otro. Ato la declaración anticipada a un requisito. No. Acá la declaración anticipada se va a producir si efectivamente sucede X. No está previsto eso. Está previsto que la declaración anticipada se dé en atención a la situación de la víctima. Uh-huh. Después, la valoración de esa declaración anticipada, el valor convictivo que tenga cuando esa prueba sea incorporada a juicio, porque esa va a ser parte de la prueba después en juicio, que habrá que reproducir. Reproducir, digo, escucharla de vuelta, no vuelve a declarar. ¿Puede presentar algún recurso como para que se tome igual la declaración anticipada? Ya lo presentamos, pero el tribunal entendió... Es raro, el tribunal en esa sentencia cita nuestro escrito, me cita textualmente, uh-huh, y coincide con esta posición de que porque se eternizaría, no declararía nunca, pero sin embargo es ambigua la sentencia, porque si bien cita y comparte nuestro escrito, termina por confirmar lo que la estimada doctora de los Santos dijo, que ella prefiere que se acceda a esas pericias antes de que se tome la declaración anticipada. Entiendo por este criterio que para discutir los tópicos le parecía garantista que tuvieran esa información. Por eso quedó atado. Y atado el proceso por el Tribunal de Apelaciones, la doctora Larrié no hace más que cumplir algo que está previsto. Nosotros igual lo apelamos, era más filosófico que práctico, porque sabíamos que se iba a suspender todo. Y se suspendió todo
conforme lo sucedido el martes. Doctor Juan Raúl Williman, abogado, defensor de 8 de las víctimas de la Operación Océano. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento y seguimos atentos entonces a cómo se desarrollan los hechos de ahora en más, a partir de que se conozca también qué fue lo que pasó entonces con la información de sus celulares y por qué no se podía acceder a ella. Está perfecto, es un gusto estar acá con ustedes. Gracias.